Hola, buenas noches, tardes o días. Somos nosotros el equipo conformado por Natalia Puignao Monsiváis, Emilio Callejas López, Ailín Jan Arellano, Juan Manuel Bermúdez Hernández y Renata Jacqueline Álvarez Moreno. Y les vamos a hablar sobre el diseño del sistema electromagnético, más específicamente el modelado de un espectrómetro de masas. Muy bien. Pues en este reto tendremos la oportunidad de crear un modelo matemático que nos permita observar y describir el comportamiento de partículas cuando éstas son sometidas a campos electromagnéticos, usando los principios de electricidad y magnetismo. Todo esto con la finalidad de entender y demostrar de manera simple el funcionamiento de un espectrómetro de masas. Primero que todo, comenzamos planteando las ecuaciones que vamos a usar en este caso. Son las del movimiento. Las ecuaciones diferenciales proporcionadas en el documento son la derivada de la velocidad en x en valor del tiempo, que la podemos tener aquí, no sé si se ve mi mouse, y la derivada de la velocidad en y igual con respecto al tiempo. Vamos a observar que las dos son las mismas, nada más que en y es negativo. Estas ecuaciones, además, describen, bueno, estas que están acá describen un movimiento circular con sus soluciones, donde tenemos la función de la velocidad en x con el tiempo y en y también. Podemos ver que una es con el coseno y acaba así, y pues la otra, como es en y, es con el seno que va así. Donde la W es igual a la carga por el campo magnético sobre la masa. Con estas posiciones se obtienen, bueno, con estas ecuaciones obtenemos las posiciones de X y Y integrando las velocidades. Con esto nos quedan estas dos bellas ecuaciones. Después de eso pasamos a la segunda etapa, que es la modelación de la etapa de aceleración de los iones. Esto ya explica más o menos cómo funciona pues, la aceleración de los iones adentro del espectrómetro de masas. Vamos a suponer que una región de campo eléctrico E que acelera los iones antes de entrar al campo magnético. Entonces tenemos que la velocidad después de la aceleración es esta, 9.58 por 10 a la 6 metros sobre segundo cuadrado, perdón, metros sobre segundo normal, y la posición después de la aceleración es 4.79 metros. Después modelamos en dos dimensiones considerando que el campo magnético es uniforme, porque para esto hicimos la ionización, para que el campo magnético fuera uniforme. Usando MATLAB, nuestras soluciones analíticas, así como aplicando nuestro conocimiento de MATLAB, pues escribimos un código que nos representa una modelación gráfica sobre la trayectoria de la partícula basado en datos y condiciones iniciales. Nuestras condiciones iniciales son la carga, la masa, el campo eléctrico, que es constante, entonces lo vamos a dejar como uno, la velocidad inicial y omega, que en este caso pues, es la carga por el campo eléctrico sobre la masa. Ok. Entonces, este es el código de MATLAB. Esto es las dos funciones, que estas dos funciones son las que utilizaríamos en el método de Runge-Kutta con estas mismas condiciones iniciales, solo que pues es lo que nos dijo que nos faltó, desgraciadamente. Ahora, graficándolo, pues aquí tenemos la posición en X, con función del tiempo, después de cero, bueno, al inicio, al segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos y a los 6 segundos. Bueno, tenemos en cuenta que estos son por 10 a la menos 8, o sea, no son segundos, son No, discúlpeme, esta posición es la que es por 10 a la menos 8. Igual con la posición en y la trayectoria de la partícula, que quedamos que iba a ser como un circulito. Finalmente, llegamos a la modelación en dos dimensiones considerando un campo magnético no uniforme. Sería el otro caso. Eh, Aquí nos quedó un poquito rara la función porque este y está mucho más bajo. Si lo podemos ver, este y está prácticamente en cero. Entonces, lo que quisimos hacer aquí fue graficar y con x, pero como y está en cero, pues no se marca, bueno, queda aquí planita esta línea. Y esta es la posición con respecto, bueno, en X. Vaya. Finalmente, el análisis usando gráficas, tablas, etcétera, discúlpeme. Llegamos al radio de la trayectoria para diferentes iones con un deutetrón y con un protón. Podemos ver que el radio del deutetrón es mayor por el doble, de hecho, que el del protón.
Aquí tenemos la cifra exacta que pues, sí, prácticamente es el doble, poquito, un poquito más del doble. Y aquí tenemos ejemplos de campos magnéticos no uniformes. Tenemos los imanes en forma de herradura que generan un campo magnético más fuerte y concentrado entre los polos. Esto hace que la fuerza del campo disminuya a medida que te alejas de los polos. Después tenemos las bobidas de Helmholtz, que son la configuración más simple para producir un campo magnético relativamente constante. Las bobinas de Helmholtz son dos bobinas circulares coaxiales con el mismo radio, que es igual a la distancia entre los planos de las bobinas. Después tenemos la resonancia magnética o MRI, que utiliza campos magnéticos que varían en intensidad para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano, esto aplicando gradientes de campo para codificar las señales. Y pues con eso concluimos nuestro video explicativo del reto. Esperemos que les haya resultado de interés, que hayamos podido demostrar nuestros conocimientos. Y pues sí, en realidad lo único que nos faltó fue probar con el método de Runge-Kutta. Sin embargo, pues puede tener por seguro que lo tenemos consciente y fue más como algo que olvidamos que en realidad algo que no supiéramos hacer. Entonces, muchas gracias, Miss.